Buenos días, compañeros y maestros. Espero que estén pasando un buen día. Yo soy Emiliano Sánchez y estoy cursando en cuarto semestre de prepa. Y hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante de nuestro país. Como ya sabemos, México ha estado involucrado en muchas guerras, tanto internas como de intervención. Las guerras de intervención más sonadas dentro de nuestro país son las dos intervenciones francesas. La primera, la cual fue la Guerra de los Pasteles, y la segunda, que fue la intervención francesa de Napoleón III. Ambas terminaron en derrotas para los invasores franceses, pero hoy quiero hablarles sobre una de las intervenciones más importantes para nuestro país, ya que cambió el curso de la historia y más dentro del territorio nacional, la cual fue la intervención de los Estados Unidos aquí en México. En este video no solo voy a hablarles sobre la intervención en sí estadounidense aquí en México, que cursó de 1846 a 1848, sino que también voy a hablar desde la primera guerra que los estadounidenses tuvieron en contra de los mexicanos. Por eso que hoy, en este video, voy a hablarles sobre todos los conflictos armados entre México y Estados Unidos. Prosigamos. Como ya sabrán, México y Estados Unidos son dos países que se han mantenido en una gran alianza por mucho tiempo. Pero a pesar de que ambos son vecinos y se han mantenido aliados, esto no quiere decir que a lo largo de la historia no hayan estado en guerra. De hecho, a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX, los dos países vecinos han estado en múltiples guerras por diferentes razones. Sin embargo, las razones de Estados Unidos siempre han sido invadir México. La primera guerra, la cual sucedió entre ambos países, fue la Guerra de Texas, o también conocida allá en Estados Unidos como la Guerra de Independencia de Texas. Aunque sí, la Guerra de Texas ocurrió en 1866 y 1835, realmente esta guerra ya se veía venir desde hace varios años atrás. A inicios del siglo XIX, el gobierno estadounidense empezó su plan de expandirse por todo el territorio americano. Fue en ese entonces que tenían dos opciones: irse por el lado de Canadá o irse por el lado de México. Al principio los estadounidenses decidieron irse por el lado de Canadá, que en ese entonces aún estaba al mando del gobierno británico. Sin embargo, durante esta guerra, que por cierto fue conocida como la Guerra Anglo-Estadounidense, los británicos le dieron una gran derrota a los estadounidenses. Fue en ese entonces que decidieron irse más por el lado de México. Pero en ese entonces el país mexicano aún estaba al mando del gobierno español. Y fue entonces que su plan para empezar su conquista fue simplemente mandar colonos estadounidenses al territorio de Texas. Esta zona era perfecta ya que no contaba con tanta población ni española ni mexicana. El gobierno virreinal español decidió aceptar a los colonos estadounidenses con la condición de que ellos aprendieran a hablar español, se convirtieran al cristianismo y que no mandaran ningún esclavo consigo. Sin embargo, a pesar de que los colonos estadounidenses al principio sí habían aceptado estas condiciones, fue después de llegar al territorio de Texas que fueron abandonando estas condiciones poco a poco, adoptando más su cultura estadounidense que la española o que la mexicana. Pero después, en 1821, México se independizaría de España y ahora Agustín de Iturbide quedaría al mando del gobierno mexicano. Ante esta situación, Iturbide aceptó la presencia de los estadounidenses en Texas. Simplemente les dio las mismas condiciones que les había dado el gobierno virreinal. Sin embargo, lo que sucedía en los próximos años serían varios sucesos que debilitarían más el gobierno mexicano. Y ante esto los estadounidenses empezaron a aprovechar la distracción de los mexicanos y fueron trayendo más esclavos de Estados Unidos hasta Texas. Esto convirtió a Texas en un estado más estadounidense que mexicano.
Sin embargo, fue hasta 1835 con el regreso de Santa Anna a su presidencia que los colonos se levantarían en armas, ya que en ese momento Santa Anna había promulgado el centralismo, en el cual varios de los colonos tejanos perderían sus privilegios dentro de México. Y ante esto, un grupo de colonos estadounidenses asaltaría una posición armada del ejército mexicano comandado por el general Martín Perfecto Cos, que por cierto también era el cuñado de Santa Anna. Ante esto, los mexicanos trataron de defender la posición militar, pero al final los tejanos terminaron ganándoles y echaron al ejército mexicano del territorio de Texas. Esto daría inicio a la Guerra de Independencia de Texas. Después de ese atentado, el gobierno mexicano había designado al general José Urrea para pelear contra la rebelión. Sin embargo, el presidente y general Antonio López de Santa Anna fue avisado de la situación, partió hacia Texas para pelear personalmente la rebelión con el fin de obtener más fama y reconocimiento del gobierno mexicano. Un acto que condenaría no solo su reputación, sino también con la estabilidad del territorio nacional. Fue así que Santa Anna marchó hasta Texas, pero en vez de ir por mar, cosa que hubiera sido menos agotador para el ejército mexicano, decidió irse por tierra. Así pasó por junglas, desiertos y montañas, y en cada poblado se reclutaban nuevos soldados. Fue así que, a pesar de que Santa Anna llegó hasta Texas con un gran ejército, este ejército estaba cansado, estaba mal vestido, mal armados y mal alimentados. Fue así que fue descrito por varios historiadores como una chusma organizada. Primero Santa Anna llegaría hasta el poblado de San Antonio, donde los colonos se fueron a refugiar a la fortaleza del Álamo. Ahí las tropas mexicanas asediarían la fortaleza por 13 días hasta que el 6 de marzo de 1836, a las 5 de la mañana, las tropas mexicanas pudieron derrotar a las fuerzas de los colonos estadounidenses. De la batalla solo las mujeres y los niños se les perdonó la vida y también los esclavos fueron liberados. A este evento se le conocería en Estados Unidos como la famosísima Batalla del Álamo. Después de este evento, del 12 al 15 de marzo de 1836, los colonos al mando del coronel James Fanning, que estaba en la ciudad de Goliad, partieron para reunirse con las fuerzas de Samuel Houston. Pero durante su trayecto fueron interceptados por las fuerzas mexicanas al mando de José Urrea. Previamente fueron trasladados nuevamente hasta Goliad, esta vez al mando del José Nicolás de la Portilla. Ahí Santa Anna le dio la orden a Portilla de matar a todos los colonos rebeldes, orden que Portilla cumplió, conociéndose este evento como la masacre de Goliad. Al ver que los rebeldes estaban a punto de ser derrotados, el general Santa Anna partió hasta el río de San Jacinto el 21 de abril de 1836, donde tenía justo enfrente a las fuerzas del general Samuel Houston. Pero algo sucedió, y fue que Santa Anna mandó a sus fuerzas a dormir sin poner vigilancia alguna. Ante esto, Houston aprovechó y atacó a las fuerzas mexicanas. Al inicio, después del ataque imprevisto de los tejanos, el general Manuel Fernández Castellón trató de organizar una defensa en este lugar, pero cuando este murió en batalla, las fuerzas mexicanas fueron cayendo poco a poco, hasta que finalmente huyeron hasta el río de San Jacinto, donde se desató una gran masacre en contra de los mexicanos. Y algunos de estos mexicanos fueron tomados como prisioneros, como por ejemplo el general Martín Perfecto Cos y el general Juan de Pomuceno Almonte, el cual era el hijo del héroe de independencia José María Morelos y Pavón. Y también fue capturado el presidente Antonio López de Santa Anna. Más tarde, a cambio de su vida, Santa Anna acordó firmar los tratados de Velasco, en los cuales México aceptaría la independencia de Texas. Al mismo tiempo, Santa Anna mandaba a generales como el italiano Vicente Filisora y José Urrea a retirarse del territorio tejano. Sin embargo, hubo una complicación entre la ahora República de Independencia de Texas y México, y era que el territorio de Texas original llegaba hasta el río Nueces, pero los tejanos
reclamaban más territorio y que la frontera entre Texas y México llegaría hasta el río Bravo. Sin embargo, el gobierno mexicano no quería aceptar este trato, así que ese pequeño territorio entre el río Bravo y el río Nueces estaba en disputa entre el gobierno mexicano y la República de Texas. Sin embargo, más tarde y sin el consentimiento del gobierno mexicano, el gobierno estadounidense anexionaría los territorios de Texas a Estados Unidos. Sin embargo, el territorio que llegaba hasta el río Bravo aún estaba en disputa, ahora entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Fue así que terminó la primera guerra entre México y Estados Unidos. Sin embargo, después de esta guerra ocurriría ahora sí la intervención estadounidense en México. En ese entonces era el año de 1846 y el James K. Polk había sido elegido para ser el presidente de los Estados Unidos. Uno de los principales objetivos de Polk era anexar todo lo que sería el estado de California y el estado de Texas a los Estados Unidos. Al inicio, el de unir Texas se cumplió con pocos problemas, sin embargo, aún quedaba unir a California. Al inicio, Polk trató de unir este estado de forma menos violenta y trató de comprar el estado de México a cambio de una suma exagerada de dinero, que se le daría al gobierno mexicano. Pero la respuesta de los mexicanos fue no. Ante esto, Polk se indignó y, para crear conflicto entre ambos países, con el apoyo del Congreso estadounidense, mandó a una tropa al mando del general Zachary Taylor al territorio en disputa entre México y Estados Unidos. Recordaremos que este territorio al inicio estaba en disputa entre el gobierno mexicano y el gobierno tejano, y ahora estaba en disputa entre el gobierno estadounidense. Ahí en esa zona se ubicaba el ejército mexicano, el cual estaba resguardando la frontera de ambos países. El ejército estadounidense cruzó la frontera entre el territorio en disputa y México. Ante esto, el ejército mexicano trató de parar al ejército estadounidense, pero este hizo caso omiso ante las advertencias de los mexicanos. Y así ambos ejércitos se enfrentaron en esa zona. Este evento fue conocido como el incidente de Thornton, ya que uno de los comandantes del ejército estadounidense precisamente se llamaba Thornton. Ocurrió el 25 de abril de 1846 y terminó en derrota para los estadounidenses. Algunos de los estadounidenses, incluyendo al general Zachary Taylor, fueron hechos prisioneros y nuevamente fueron regresados a Estados Unidos. Pero ante esta situación, el presidente Polk tuvo una excusa perfecta para empezar la guerra. En su discurso mencionó que México había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos y que estaba en el objetivo de invadir Estados Unidos. Y en sus propias palabras, sangre estadounidense había sido derramada por suelo estadounidense. Tras haber sucedido el incidente de Thornton, el gobierno estadounidense movilizó a sus fuerzas por el norte de México al mando de nuevamente el general Zachary Taylor. La primera gran batalla que sucedió fue la batalla de Palo Alto, en los que los estadounidenses se enfrentarían contra las fuerzas mexicanas comandadas por Mariano Arista, pero que terminarían siendo derrotados por el ejército estadounidense. Después de esta batalla, al día siguiente ocurriría la batalla de Resaca de la Palma, que también terminó en victoria estadounidense. Con esto, el Congreso finalmente aprobó la declaración de guerra en contra de México. Ambas batallas, Resaca de la Palma y Palo Alto, ocurrieron del 8 al 9 de mayo de 1846. Tras estas desastrosas derrotas para México, el ejército estadounidense empezó a movilizarse por todo el territorio de California. Esta zona tuvo poca resistencia de parte de los mexicanos, ya que, al igual que Texas, contaban con más población estadounidense que mexicana. Las únicas batallas que sucedieron fueron el sitio de Los Ángeles y la batalla del Rancho Domínguez, que terminaron en victoria estadounidense. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, el ejército estadounidense, al mando de Zachary Taylor, sitió la ciudad de Monterrey. El gobernador cubano de Monterrey, Pedro Ampudia, organizó la defensa de la ciudad. Fue en esta batalla donde participó por primera vez el batallón de San Patricio, el cual estaba formado por irlandeses y alemanes que habían inmigrado a Estados Unidos, pero que por indiferencias con los estadounidenses se unieron al bando mexicano.
En esta batalla también participaron los lanceros de Jalisco y soldados regulares. La batalla duró 3 días, hasta que finalmente el general Ampudia rindió la ciudad y el general Zachary Taylor permitió que el ejército mexicano se retirara con sus armas, artillería y banderas. Esta batalla sucedía del 21 al 23 de septiembre de 1846. Luego, el 25 de octubre de 1846, la Marina Naval de Estados Unidos sitiaba la ciudad de Tabasco en la primera batalla de Tabasco. Pero el gobernador del estado, Juan Bautista Tranconis, organizó la resistencia del puerto de Villahermosa en contra del almirante Matthew Perry. A pesar del despiadado bombardeo de la Marina estadounidense, los tabasqueños lograrían repeler el ataque de los invasores, a lo que la Marina estadounidense se retiró el 26 de octubre. Lo que sucedería después de esa batalla, la primera batalla de Tabasco, ocurrirían una serie de conflictos entre el ejército mexicano y el ejército estadounidense. En todas, el ejército mexicano terminaba perdiendo. Sin embargo, tras grandes derrotas de los mexicanos, el actual presidente Valentín Gómez Farías decidió llamar de su exilio al general Antonio López de Santa Anna para que pudiese ayudar en la defensa del país. Y fue así que el general Santana regresó a la capital y reunió un ejército que partió hasta Coahuila a su encuentro con el general Taylor. Y ahí en Coahuila ocurrió la batalla de la Angostura. En esta batalla el ejército mexicano casi pudo derrotar al ejército estadounidense gracias a los impresionantes movimientos de caballería mexicana. En esa batalla también hubieron combates cuerpo a cuerpo, al igual que participó el batallón de San Patricio, el cual debilitó fuertemente al ejército estadounidense. Pero debido al agotamiento de ambos bandos, pararían la pelea. Al mismo tiempo ocurrió algo, y fue que en la capital hubo un levantamiento armado de las clases altas de México, llamado la Rebelión de los Polcos. Se dice que se llamaba esta rebelión ya que los rebeldes simpatizaban con el propósito de James Polk de anexionar todo México. Fue así que Santa Anna partió en la noche con su ejército a sofocar la rebelión. Y al día siguiente el ejército estadounidense se salvó de ser derrotado. Ahora sí, esta batalla se le consideró como victoria estratégica mexicana. Y al mismo tiempo pudo parar el avance del ejército estadounidense del norte. Luego de esta batalla, las Fuerzas Armadas estadounidenses comandadas por Winfield Scott entrarían a México por Veracruz. En esta batalla, el general Juan Morales, veterano de la Guerra de Texas, trató de organizar una defensa. Sin embargo, debido a que el ejército mexicano estaba ocupado en la rebelión de los Polcos, hubo problemas con la defensa. Y finalmente, después de un fuerte bombardeo en el que murieron muchos civiles, el general Juan Morales se rindió el puerto y los estadounidenses pasaron por Veracruz. Al siguiente mes, los estadounidenses al mando de Winfield Scott empezarían a avanzar desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Pero al terminar la rebelión de los Polcos, el general Santa Anna trató de defender la capital en la batalla de Cerro Gordo. Pero por las malas decisiones del general Santa Anna, los mexicanos fueron derrotados y los estadounidenses ganaron la batalla. Durante esta batalla, Santa Anna perdió su pierna de madera y horas después el ejército estadounidense la usaría como bate de béisbol. Esta batalla ocurriría del 17 al 18 de abril de 1847. 2 meses después ocurriría la segunda batalla de Tabasco. En esta nuevamente la Marina Naval estadounidense asaltaría el puerto de Villahermosa y nuevamente el gobernador Juan Bautista había armado una defensa de los invasores. Sin embargo, esta vez los estadounidenses lograrían derrotar a los mexicanos y entrarían por Tabasco. Esta batalla ocurrió del 15 al 16 de junio de 1847. Ahora los estadounidenses cerca de la capital, el general Winfield Scott se enfrentaría a una de las últimas defensas de la capital, en la batalla de Padierna. Esta vez los generales Gabriel Valencia y Agustín Jerónimo de Iturbide, hijo del héroe de independencia Agustín de Iturbide, se encargaron de la defensa mexicana. Pero a pesar de que los estadounidenses derrotaron a los mexicanos, los estadounidenses sufrieron más pérdidas durante esta batalla. La batalla de Padierna sería del 19 al 20 de agosto de 1847.
Luego sucedió la batalla del fuerte de Churubusco. En esta batalla, las fuerzas mexicanas al mando del militar Pedro Anaya defendieron el fuerte de Churubusco, otra de las últimas defensas de la capital. En esta batalla también participaron el batallón de San Patricio y al igual que los piquetes de Tlalpa, el cual eran un batallón conformado por españoles que vivían en México. Sin embargo, debido a que el gobierno no les había dado la suficiente munición para defender la posición, los estadounidenses derrotaron a los mexicanos. La mayoría de los miembros de San Patricio murieron durante la batalla, mientras que el resto de sobrevivientes fueron hechos prisioneros junto con el comandante John Riley. La mayoría de irlandeses fueron torturados durante su captura. Esta batalla ocurriría el 20 de agosto de 1847. Luego el siguiente mes ocurriría la batalla de Molino del Rey, en la que las fuerzas mexicanas al mando de Antonio de León y Lucas Valderas trataron de seguir resistiendo a las fuerzas estadounidenses, pero después de varias ráfagas de disparos y combates cuerpo a cuerpo, los estadounidenses lograron derrotar a los mexicanos. Los comandantes Antonio de León y Lucas Valderas murieron en combate. La batalla de Molino del Rey ocurriría el 8 de septiembre de 1847. Y al mismo tiempo que sucedía esta batalla, los estadounidenses empezarían a desalojar varias de las casas que estaban cerca de ese territorio. Al tener el paso libre, los estadounidenses estaban a las puertas de la Ciudad de México. Ante esto, los generales Juan Álvarez y Antonio López de Santana se retirarían dejando la capital indefensa. El último lugar de defensa fue el castillo de Chapultepec, con solo como comandantes al general Nicolás Bravo, héroe de la independencia, y al coronel Felipe Santiago. Los estadounidenses sitiaron el castillo y, aparte de los soldados regulares, también participaron con cadetes del colegio militar en la defensa del castillo. Ellos defendieron el lugar, pero al final los estadounidenses ganaron la batalla, muriendo durante esta batalla el coronel Felipe Santiago y los cadetes. Estos cadetes serían conocidos por la historia de México como los famosísimos niños héroes. Al mismo tiempo, a lo lejos del castillo, los irlandeses de San Patricio serían ejecutados por orden de Winfield Scott por supuesta deserción al ejército estadounidense, y su comandante John Riley sería sentenciado a trabajos forzosos. Tras la desastrosa derrota en la batalla de Chapultepec, la Ciudad de México al fin estaba a merced del ejército estadounidense. Ante esta situación, la alta sociedad de México, entre ellos gente de clase alta, huyeron y abandonaron la ciudad, mientras que la clase baja y la clase media se quedó a defender la capital, aparte de unos pocos soldados regulares que aún quedaban del ejército mexicano. Varios civiles también se quedarían a defender la ciudad. Estas fuerzas estaban al mando del general Gabriel Valencia, mientras que Santana huyó de la ciudad. La defensa no fue suficiente, muriendo en esta batalla el general Gabriel Valencia, y al final los estadounidenses tomarían la capital. Aún así, la población de la Ciudad de México continuó con una guerra de guerrillas dentro de la misma ciudad contra los estadounidenses. La batalla de México ocurrió el 20 de agosto de 1847. Para este momento, todo el país estaba tomado por los estadounidenses. Hasta este punto, solo Baja California había resistido exitosamente a la ocupación estadounidense, pero el Congreso estadounidense ya quería un resultado de esta guerra. Por ello, ya querían ocupar territorio mexicano. Los estados que ya estaban claros que iban a ser ocupados eran la Alta California y Nuevo México, pero el presidente Polk quería más. Aparte de California y Nuevo México, Polk también quería anexionar todos los estados del norte, desde Baja California hasta Tamaulipas, aparte del paso de Tehuantepec, dejando a México con muy poco territorio. Hubieron incluso congresistas estadounidenses que pedían la anexión de todo el territorio mexicano. Pero el gobierno estadounidense mandó al diplomático Nicholas Trist a negociar con el gobierno mexicano. Pero en vez de proponer las dos soluciones que anteriormente había mencionado, Trist negoció con el presidente Manuel de la Peña y Peña
con que Estados Unidos solo tomaría Alta California y Nuevo México. Esto provocó el descontento de la mitad del Congreso estadounidense, mientras que la otra mitad no tenía problemas con eso, ya que a algunos congresistas no les gustaban el hecho de que gente no blanca se convirtieran en ciudadanos estadounidenses. Más tarde, Trish relataría que la razón de no obedecer a sus superiores era porque se sentía avergonzado por la terrible situación que pasaban los mexicanos. Meses después, el ejército estadounidense se retiraría del territorio mexicano, regresando a Estados Unidos. Como habrán visto en este video, a pesar de que México y Estados Unidos son países vecinos, siempre ha habido conflictos entre ellos, la mayoría de ellos provocados por los propios estadounidenses, con el fin de poseer más el territorio mexicano. Sin embargo, varios de estos conflictos han sido censurados o ignorados por el propio gobierno mexicano. Pero hay que recordar estos hechos, al igual que hay que agradecer y no olvidar a los héroes que han muerto defendiendo la patria. Espero que hayan disfrutado este video y que tengan un buen día. Hasta luego.